a ese número que he obtenido. Esto servirá para poder reafirmar la teoría que el día lunes, pues, imagino que leyeron, ¿verdad? Entonces, como decíamos, la unidad se trata sobre los números índices y para la parte de economía es una unidad o un tema, mejor dicho, de interés para las empresas y los negocios, ¿verdad? Quiere decir que nuestras carreras, pues en su momento nos vamos a ver frente a un número índice y es bien importante saber cómo está compuesto, cómo se interpreta y cómo forma parte también de la ciencia de la estadística, ¿verdad? Su cálculo, para que podamos tener herramientas en la toma de decisiones. Entonces, los números índices, pues como lo decía al inicio del capítulo de Marshall, vienen a mostrar el cambio relativo que hay de un aspecto al periodo que se está comparando. No necesariamente se calculan índices a partir de precios, ¿verdad? También puedo calcular índices, también lo decía el libro, a partir de valores, a partir de cantidades, a partir de personas, etcétera. Lo que quiere decir entonces que la variable no únicamente es, sin embargo, para la rama de la economía, pues manejar el índice en base a la variable de los precios, pues es lo más comúnmente visto. Además, como ese libro es de origen estadounidense, ¿verdad? Hablaba sobre el índice de precios al consumidor y decía cómo el país lo obtenía, ¿verdad? Que era en base a ciertos rubros que las personas necesitan para su vivir diario, llámese alimento, llámese vestimenta, vivienda, ocio, etcétera. Entonces, en base a los precios y a las cantidades, pues es una ponderación. El número índice, entonces, nos viene a dar ciertas ventajas porque se emplea para poder facilitar, ¿verdad? El uso de los cambios de diferentes productos, de diferentes bienes o servicios en un solo número, ¿verdad? Esa es una ventaja de por qué trabajar con los números índices, ¿verdad? Y hay diferentes tipos de números índices, como lo son los índices simples y los índices ponderados. En los índices simples, pues su forma de cálculo solo es una división con respecto al año base, mientras que los índices ponderados vienen a subsanar una desventaja de los índices simples, que son que no ponderan las cantidades que se están de los productos o servicios que se están estudiando, ¿verdad? No que únicamente considera en el índice simple el índice que se está buscando, ¿verdad? No es una ponderación, no tiene incidencia el peso relativo de cada producto o de cada servicio dentro de su cálculo, ¿verdad? Entonces, en la lectura, si a los que ya la realizaron, podíamos ver diferentes tipos de formas de calcular números índices. Y si ustedes se fijan en pantalla, tengo un ejercicio con 5 literales. Entonces, cada literal viene a calcular el número índice, cómo se fue desarrollando. Los dos primeros consisten en índices simples, mientras que los restantes son índices ponderados. Entonces, el ejercicio dice de la siguiente manera: se debe elaborar el índice de precios de ropa de 2009 con base en 2000. Las prendas que se consideran son zapatos y vestidos. Los precios y las cantidades de los de tabla
utilice 2000 como periodo base y 100 como valor base. Entonces, aquí y está la tabla, ¿verdad? Entonces, el ejercicio consiste en calcular un índice de precios de los dos artículos mostrados a continuación. Para poder calcular un índice, entonces, es muy importante saber cuál va a ser mi periodo base para poder calcular esos números índices. En este caso, el ejercicio establece que el año 2000 es mi periodo base. Entonces, para poder desarrollar el primer literal, donde dice determina el promedio simple de los índices de precios. Como lo dije anteriormente, este número índice es un índice simple, ¿verdad? Y los números índices se calculan con una división. ¿Qué es lo que yo divido? El periodo seleccionado sobre el periodo base. Para poder calcular entonces el índice simple, hago esa división y la multiplico por 100. El promedio simple de los índices de precios, en este caso, únicamente voy a utilizar los precios de ambos artículos para poder determinarlos. En este caso, mi periodo base, dice el ejercicio, es el 2000. Entonces, para poder calcular el promedio simple, primero debo de calcular el índice de cada artículo. Y lo hago, como dije, dividiendo del año seleccionado, que en este caso es el 2009, y el periodo base, que es el precio del 2000. Y me da 1.13333 hasta el infinito. Y con los zapatos me da que es de 1.125. A esto me hace falta multiplicarlo. Dice que para el área de economía, el número se puede interpretar con 2 decimales a lo mucho, ¿verdad? Entonces el índice quedaría de 113.30. ¿Qué significa? Que del 2000 al 2009, el precio de un vestido incrementó un 13.33%, mientras que el precio de un par de zapatos aumentó 12.50% en ese año estudiado. Ahora que he calculado el índice para cada artículo, voy a sacar mi promedio. Y esa sería la respuesta del literal A. Determina el promedio simple de los índices de precio. En este caso, si yo sumo los dos índices, obtengo un total de 225.83. A ese valor lo voy a dividir entre el total de números índices sumados. En este caso, pues solo son 2.
yo obtengo un total de 112.915. Y ese es el valor del promedio simple de los índices de precio. Es decir, que en conjunto esos dos artículos aumentaron un 12.915%. O lo vamos a dejar a dos decimales y aumentó un 12.92%. Y esa es la respuesta del literal A. Aquí entonces podemos deducir una ventaja también de los números índices. Si ustedes se fijan, los artículos que estoy ponderando son dos artículos muy diferentes, vestidos y zapatos. Pero puedo obtener un número para poder obtener el porcentaje de inflación que puede tener un precio a través del tiempo. Y lo he sacado en base a lo recopilado por dos artículos. ¿Qué quiere decir entonces? Que con el índice puedo unificar los cambios en diferentes bienes o servicios para obtener un dato. Entonces, esa es una de las importancias, esa es otra, mejor dicho, de las importancias de los números índices, que puedo obtener los crecimientos o decrementos en los precios, en este caso, de las variables estudiadas o sean homogéneas. Y como repito, en el literal A puedo determinar que el promedio simple de los índices de precios es 112.92. En otras palabras, puedo decir que hubo un aumento de precios del 12.92%. Ahora con el literal B, me pide que calcule el índice de precios agregados de los 2 años. En este caso, lo que debo hacer es primero sumar los precios de los dos artículos para cada año. Y ahora, para calcular el índice agregado, lo que debo de saber es que para calcular este índice lo que debo hacer es una división. Una división del precio del periodo seleccionado, que en este caso es 2009, serían $130, sobre la sumatoria del precio del año base. Y de igual forma, la multiplico por 100. Esta es otra forma de calcular el número índice. Y aquí puedo decir entonces que el índice de precios agregado de los 2 años es del 113.04. Quiere decir que el precio aumentó un 13.0%. Y esas son las dos formas de calcular el número índice de forma simple. Puedo hacerlo mediante un promedio entre los índices de precios o puedo hacerlo mediante la sumatoria de los precios agregados. En el caso del literal B, de esta forma de calcular este índice de precios no es muy utilizada, ya que
como decía, una de las principales desventajas de los índices simples es que no consideran el valor o el valor relativo o el peso relativo de cada artículo en el cálculo. En este caso, cuando yo digo el peso relativo, quiere decir que al promediar el precio de los vestidos y los zapatos, estoy dando por hecho que la familia o la persona encuestada o las personas encuestadas y que los datos se han obtenido aquí utilizan la misma cantidad de vestidos que zapatos, cosas que no es cierta, porque como es de saber, siempre se utiliza más ropa que más calzado, que más calzado, ¿o no? Es al revés, se utilizan menos vestidos y más zapatos. ¿Cómo lo podemos comprobar? Con las cantidades que hemos reunido. En este caso, para este ejercicio, se puede ver que obtuve una mayor valoración en el artículo de zapatos. Quiere decir que las personas utilizan más zapatos que vestidos. Y por lo tanto, si yo hago un índice simple de estos artículos, estoy obteniendo datos erróneos, ya que si comparamos los erróneos en cuanto a la inflación, aclaro, ¿verdad? Porque si comparamos los precios, el de zapatos aumentó solamente $5 del 2000 al 2009, mientras que la ropa o los vestidos aumentaron $10. Pero si nos fijamos en las cantidades, podemos observar que se usaron más en el año base, se usaron más zapatos que vestidos. Y de la misma forma en el 2009. Y si los comparo entre ellos, en los vestidos solamente aumentaron 20 vestidos, 20 unidades más, mientras que en los zapatos aumentaron 100. Por lo tanto, al utilizar estos índices para poder dar un análisis, me veo en la limitante que no estoy ponderando de forma correcta los artículos en cuanto a su consumo. Y por lo tanto, si estoy calculando un índice de precios, puedo llegar a obtener datos no tan correctos. Entonces, para eso se utilizan el otro tipo de índices que son los ponderados. En este tipo de índice, que son estos tres, que es el de Las Peires, el de Pasquier y el de Fisher, se utilizan ya las cantidades también para poder calcular esos índices. Uno tiene su diferencia. Para el de Las Peires, se obtiene mediante la multiplicación de precio por cantidad. Sin embargo, si tienen el material a la mano, ¿verdad? Pueden fijarse que en el de Las Peires el precio cambia, pero la cantidad se mantiene constante. Y se mantiene constante en cuanto al año base. Por lo tanto, para poder calcular ese índice, yo debo de hacer primero una multiplicación. Dijimos que el precio sí varía para los dos periodos o los periodos que estoy calculando.
y la cantidad para el de las Payres se mantiene constante. Quiere decir, y la cantidad es con respecto al año base. Quiere decir que la misma cantidad que ocupe para el año base, que en este caso es el 2000, voy a ocupar para el 2009 para poder calcularlo. Y aquí solamente multiplico. A esa multiplicación voy a sumar los valores que encontré y luego voy a colocar en el numerador, en la parte de arriba, la multiplicación del año 2009, que sería el año seleccionado, que es de 96.500. Y en el denominador voy a calcular la multiplicación del año base, que es 85.500. Y a esa cantidad la voy a multiplicar por 100. Obtengo entonces un índice de precios en base a las Payres de 112.87. Si ustedes se fijan, es casi similar al del índice simple. Ahora vamos a calcular el de Pasquet. Y para el de Pasquet, la única diferencia que voy a obtener es que ahora las cantidades que voy a utilizar ya no son las del periodo base, son las del periodo seleccionado. Y el índice se calcula de igual forma. ¿Y qué pasó? Se obtiene casi el mismo resultado, 112.86. Para estos dos índices hay ventajas y desventajas. Por ejemplo, la primera, en el de las Payres, la ventaja principal es que requiere datos sobre cantidades solo del periodo base, lo que permite una comparación más significativa en el transcurso del tiempo. Los cambios en el índice se pueden atribuir a cambios de precio, porque estoy, para el primer caso, quitándome si hubo un aumento o una disminución en las cantidades. Y la desventaja de este índice es que no refleja cambios que el tiempo genera en los patrones de compra. En este caso se puede ver que han aumentado las compras de esos dos artículos a través del tiempo, cosa que en este primer cálculo no lo consideré. Solamente el cambio va netamente en los precios. Mientras que en el de Pasquet, la ventaja es cómo utiliza cantidades del precio actual y refleja los hábitos actuales de compra. Quiere decir que la desventaja de las Payres es la ventaja del de Pasquet.
Sin embargo, la desventaja de este último es que requiere datos de cantidades del año actual. Y como se utilizan cantidades diferentes cada año, es imposible atribuir cambios en el índice a cambios solo en el precio. Tiende a ponderar demasiado los artículos cuyos precios declinaron. Necesita que los precios se vuelvan a calcular cada año. Quiere decir que es más trabajoso porque hay que calcularlo cada año y este tiende a valorar más el artículo cuyo precio ha disminuido. Mientras que en el de las Pérez tiende a valorar más el artículo cuyo precio aumenta. Entonces, aquí valora más el artículo cuyo precio aumenta. Y en el segundo valora más el artículo cuyo precio disminuye. Por eso estaba diciendo que la ventaja de un índice ponderado de las Pérez es la desventaja del de Pasquier y viceversa. Y por lo tanto, para evitar conflictos, se crea un quinto índice o un tercer índice ponderado, que es el índice de precios de Fisher, que no es más que la media geométrica de los índices de Pasquier y las Pérez. Recuerden que la media geométrica, lo que pasaba era que era una raíz cuadrada para ponderar los aumentos porcentuales. Si nos recordamos de la media geométrica, siempre utilizábamos los valores multiplicados por 100 para poder dar un valor. Por lo tanto, para este índice, lo que voy a hacer, aquí no puedo poner un signo de una raíz, ¿verdad? Entonces lo voy a hacer en paréntesis, pero en sus calculadoras o en sus cuadernos, anotémoslo y ahí está en el libro la fórmula, que sería una multiplicación del índice de las Pérez por una multiplicación del índice de Pasquier. Y a esa multiplicación le voy a sacar la raíz cuadrada. Me da 112.86.49999 y así sucesivamente. Lo vamos a dejar a dos decimales como 112.86. ¿Y cómo se interpreta? Que el valor del índice de precios aumentó un 12.86 del 2000 al 2009. Si ustedes se fijan, de forma ponderada, lo que sucedió fue que disminuyó el número índice, mientras que de forma simple
es un poco mayor. Esto es debido a que no se consideró el peso relativo de cada artículo en diferente año. ¿Tienen alguna pregunta? Y siempre va a ser menor el de ponderado que el de simple. Dependerá del precio, porque en este caso, el precio de entre los dos artículos, el del artículo 1, que es vestidos, es mayor que el de zapatos. Pero cuando yo pondero las cantidades, me fijo que compran más zapatos que vestidos. Si hubiera pasado lo contrario, que 1200 estuviera aquí y 500 aquí, es decir, que compraban más vestidos que zapatos, entonces, ¿qué hubiera pasado con el precio? Con el índice de precios. Hubiera sido mayor el ponderado que el simple. ¿Alguna otra pregunta? Lo multiplicaba por 100 porque arriba dice 100 base o porque Ah, dice 100 como valor base. Acá. sí, lo multiplicaba, porque a veces que lo multiplicaba por 100 lo Uh-huh. multiplicaba por 100 porque así debía de ser o porque ahí decía 100 como valor base. Lo que sucede y que le está dando a entender este ejercicio es que el valor base siempre le voy a dar un valor de 100. A eso se refiere. Pero lo multiplico por 100 en la fórmula, acá, porque así lo dice la fórmula. Si se fijan, permítame, voy a ver si está en los cuadros. En el libro de Marshall, cuando habla del índice simple, no sé si es la misma tabla 17.1, dice que cuando establece el número base, que en este caso era 2000, estaba hablando sobre el precio de una engrapadora automática, decía. Modelo 3 decía que 2000 es igual a 100 en el encabezado. Quiero ver si lo puedo poner en pantalla. Permítanme.
acá, en esta tabla, es la 15-1. Cuando yo asigno un valor base, en este caso era el año 2000, yo le asigno un valor a este de 100. Aquí, ¿ve? Porque es mi año base. ¿Y cómo es que lo obtengo? Si yo obtuve el año base, en este caso que era 20, con este índice de precio. Lo calculo dividiendo 18 sobre 20 y lo multiplico por 100. ¿Qué pasa con el 2000, que es mi año base? Me quedaría 20 sobre 20 por 100. Y de ahí es donde nace ese 100 en el ejercicio. Pero por fórmula yo sé que siempre los tengo que multiplicar por 100. No sé si tienen alguna otra pregunta. Vale, como estos ejercicios no son muy difíciles, entonces he subido en el grupo, en el Classroom, la guía de los últimos temas que hemos estado viendo y que van a salir en el examen, que es distribución normal y números índices. Entonces, resuelvan los que están índices y el día lunes, si tienen dudas al respecto, las vamos a abordar y vamos a terminar con los temas que solo me falta el tema de la deflactación, ¿verdad? Que es lo que continúa de este capítulo que les he dicho que lean. No sé si tienen alguna duda, si no, nos vamos a quedar hasta acá. No tienen ninguna duda, pasen buenas noches. Seguimos en contacto la otra semana. Sí, solo quería saber si se vio el reporte de asistencia. No, hoy no pasa reporte de asistencia, Moisés. Bueno. Bueno. Vaya, para los que están preguntando sobre el examen diferido, comentarles que al correo vuélvanme a escribir todos los estudiantes que van a ser diferidos, porque les voy a enviar el código para que puedan desarrollar el correo.
para que puedan desarrollar el examen, perdón, porque va a ser en Schoology siempre, pero no es en el mismo grupo, ¿verdad? Y el examen es el día viernes de 5 a 7 de la noche. Ahí están las indicaciones. Lick, una pregunta, y con respecto al último parcial, sigue en pie el domingo 27 de este mes, ¿verdad? Así es, Mario, sigue en pie. No nos han comunicado nada al respecto. Bueno, Bueno, pues feliz noche, Lick. gracias igual.